Bien, seguimos comentando más cuestiones en este Hablemos de Agua. Por cierto, queremos decirles que en el día de ayer se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente. Fíjense, la Unión de Consumidores de Aragón ha preparado una pequeña nota con una serie de consejos para que las personas podamos contribuir a la protección del medio ambiente. Queremos saludar al presidente, en este caso, de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. En este caso, fíjate, estás en este espacio, Hablemos de Agua, donde queremos un poquito también transmitir esos pequeños consejos, aunque ha pasado el día, pero que es importante, pues recordarlos, ¿no? Porque muchas veces lo preguntamos en este espacio, ¿de qué manera nosotros podemos contribuir a mejorar el medio ambiente? Bueno, pues hay una serie de consejos que vosotros además habéis aprovechado con este Día Mundial para darlos a conocer. Sí, la verdad es que pensamos que nuestra relación con el agua es una relación absolutamente vital, ¿no? Es decir, dependemos del agua absolutamente, ¿no? Sí. Y lamentablemente sobre todo en las sociedades más avanzadas, el agua se ha convertido en una especie de bien de uso cotidiano al que no le damos excesiva importancia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llegan las situaciones de crisis o las situaciones complicadas, pues el agua se convierte en la primera necesidad. Pensemos, por ejemplo, en la gente que está pasándolo mal en la guerra, ¿no?, de Ucrania. Pues su primera necesidad es tener agua potable, ¿no?, poder beber agua. Uh-huh. Bueno, pues tener agua potable, tener agua a disposición, requiere no solamente invertir en las infraestructuras habituales a las que estamos acostumbrados, con cañerías, embalses, depuradoras, etcétera, sino que requiere también garantizar que el medio ambiente, es decir, que la naturaleza nos va a proporcionar ese agua, porque el agua nos la proporciona la naturaleza, no nos la proporciona la compañía de aguas del ayuntamiento correspondiente, sino que nos la proporciona la naturaleza. Y si no cuidamos la naturaleza, si no cuidamos los ciclos del agua de una manera, y los conocemos y los entendemos y los protegemos, pues llegará un día en que la naturaleza no nos proporcionará el agua, ¿no? Y entonces ya podemos tener las cañerías que queramos, las depuradoras que queramos o las empresas de gestión de aguas que queramos, que no habrá agua. Y esto es lo fundamental, ¿no? Por eso es tan importante el saber cómo debemos proteger el agua en los ciclos de la naturaleza. Uh-huh. Y ahí hay una serie de cosas que podemos hacer, cosas que tienen que hacer evidentemente los gobiernos, que tienen que hacer la normativa, que tiene que proteger la contaminación difusa, el que los acuíferos no se contaminen y se conviertan en inservibles, como por ejemplo nos ha pasado ya en algún caso en Aragón, ¿no? Sino también qué podemos hacer nosotros a nivel doméstico, qué podemos hacer en nuestras casas. Claro, y ahí es donde yo creo que todos podemos, como bien dices, aportar nuestro granito de arena. Y ahí hay mucho que hacer. Por ejemplo, empezáis recomendando generar menos residuos. Claro, esto es importante, aunque muchas veces también los residuos vienen también a la hora de invertir en la cesta de la compra. Sí, bueno, hay sobre uno de los objetivos del desarrollo sostenible que ha marcado la Unión Europea para el año 2030, es justamente este, ¿no? Reducir los residuos. Reducir los residuos porque en principio un residuo es un desperdicio. Es decir, es algo que hemos utilizado y que tiramos a la naturaleza, y a partir de ahí empieza a generar problemas, ¿no? Los vertederos, pensemos en los problemas que hubo en Aragón y que siguen todavía coleando con el lindano, los microplásticos en los océanos, las toallitas húmedas que están atascando nuestras cañerías en las ciudades. Es decir, todo esto es consecuencia de una cultura que durante muchos años se ha desarrollado del usar y tirar. Pues ese tirar lo tenemos que reducir lo más posible. Hay las reglas de la R, ¿no?, que dice reducir, reciclar, reutilizar. Pues lo primero que tenemos que hacer es reducir nuestro consumo a aquello que es necesario para evitar desperdicios, por ejemplo, alimentarios, ¿no? Todos sabemos que en las casas se tira demasiada comida. No tanta como dicen, porque realmente donde más comida se está tirando es en
en la fase de producción, las empresas que cultivan y que procesan los alimentos son las que más alimentos destruyen posteriormente, pero en las familias todavía todavía tiramos demasiada comida a la basura, ¿no? Y esa comida supone tirar dinero. Imaginémonos cada vez que tiramos algo que ha caducado, pues en lugar de tirar ese que ha caducado, tiráramos el euro y medio, lo tiráramos a la basura, ¿no? Pero nos llamaría mucho más la atención. Pues eso es exactamente lo que estamos haciendo. Tirar nuestros recursos, pero no solamente nuestros recursos económicos, sino los recursos del planeta. Para hacer eso que hemos tirado a la basura, se ha necesitado mucho esfuerzo, agua, energía, transporte, y finalmente, en lugar de usarlo, lo tiramos a la basura, o lo tiramos a la basura. Por lo tanto, hay que reducir. Y al reducir el consumo, reduciremos también los residuos, ¿no? Y a la hora de comprar, debemos elegir aquellos artículos que nos vayan a generar menos residuos. ¿Por qué compramos tanto en bandejas envueltas en plástico cuando perfectamente podríamos comprar en paquetes de papel, ¿no? Igual este mensaje deberíamos de lanzárselo también a aquellos gestores, ¿no?, de grandes supermercados. Claro, pues, sí, pero el argumento que ellos nos dan, lo digo porque hay que enfrentarnos a ese argumento para a rebatirlo, ¿no? El argumento que ellos dan es que así venden más, es decir, que la gente lo prefiere, que la gente prefiere comprar una manzana envuelta en plástico porque así piensa que nadie más la ha tocado, ¿no? Bueno, pues esto no es verdad. Toda la vida hemos comprado manzanas que las metíamos en bolsas que traíamos de nuestras casas y no ha pasado nada, ¿no? Por lo tanto, lo cierto es que estos argumentos que ellos nos dan son falsos porque en realidad hacen eso porque les supone un menor esfuerzo. Porque, por ejemplo, si un supermercado coloca estos tipos de alimentos en bandejas por unidades, se ahorra tener una persona en un puesto de venta de verduras o de frutas que nos sirva esas frutas y esas verduras. Por lo tanto, hay un interés económico en esa acción, ¿no? Hay que ser claros. Pero bueno, también es verdad que es cierto que puede ser que haya determinados consumidores que prefieran comprar productos envasados cuando no es necesario. Bueno, pues esto es lo que tenemos que esta gente es a la que tenemos que convencer de que esto tiene consecuencias. Es decir, comprar este tipo de artículos que podrían ir perfectamente en envases reciclables, como las bolsas de papel, comprarlos en bandejas y envueltas en plástico, supone que estamos creando ya de entrada un residuo que podríamos habernos evitado, ¿no? Entonces, estas cosas son las que tenemos que pensar. Hay una máxima que dice pequeños gestos para grandes cambios. Bueno, si millones y millones de personas hacemos pequeños gestos, habrá grandes cambios. ¿Qué te parece si tan solo en unos minutos, porque ya casi nos vamos a tener que ir a la siguiente entrevista, recordamos algún consejo más de los que habéis lanzado? Uno de ellos, por ejemplo, como decíamos, pasa por esto, ¿no? Por ser críticos ahora también de hacer nuestra compra. Sí, bueno, y recordar que todo consumo, cuando hablamos de consumo responsable, tenemos que pensar que todo consumo tiene responsabilidad. Es decir, todo lo que compramos tiene alguna consecuencia. Y por tanto hay consecuencias, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo comprar un artículo que se ha producido cerca de nuestra casa que comprar un artículo que se ha producido a 40.000 kilómetros de nuestra casa. Estamos importando fruta del otro lado del mundo, pero literalmente del otro lado del mundo. Estamos importando cordero de Nueva Zelanda y de Australia, que no se puede ir más lejos, ¿no? Estamos importando determinados productos de alimentación que cuestan mucho más el gasto en transporte, ya sea en barco, ya sea en avión, que muchas veces vienen en avión porque lleguen frescos, generan mucho más que lo que cuesta el propio artículo, cuando seguramente cerca de nuestra casa pues alguien lo está produciendo, ¿no? Consumir productos de temporada, no querer tener cerezas en el mes de octubre y además a buen precio, porque eso significará que las traerán de no sé dónde y que se habrán gastado, que tendrán unas consecuencias en el medio ambiente. Es decir, estas decisiones de compra siempre tienen consecuencias. Comprar cercano, estaremos ayudando además a que se genere una economía
en nuestra propia comunidad, ¿no? en nuestro entorno. Ser muy conscientes también de cómo se producen las cosas, ser muy conscientes de que si hay un producto que se está vendiendo como, en fin, que tiene una serie de características maravillosas y luego no las tiene. Estoy pensando, por ejemplo, en Estambul, aquí en un momento determinado, con el agua, ¿no? O sea, parecía que si no bebías agua de un glaciar finlandés, pues no estaba bebiendo mal. El agua es agua y no tiene más complicaciones, ¿no? Por lo tanto, el agua que sale del grifo es un agua perfectamente válida para la función que tiene que tener, que es la de hidratarnos y la de saciar nuestra sed, ¿no? Este tipo de cosas son las que son muy importantes, porque cuanto más seamos capaces de ajustar nuestro consumo a las necesidades que tiene el planeta, queda claro, nos irá mejor a todos. José Ángel Oliván, gracias por su tiempo con nosotros, gracias también por ofrecernos esos consejos para reducir residuos, para contribuir a la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias a vosotros también. Ebro FM,